se abre la sesión. Bueno, yo quiero felicitar a todos los presentes porque en un día tan especial por el tiempo y después de que la televisión nos haya metido en el miedo en el cuerpo a mediodía con la retransmisión de del desbordamiento del río Guadalete y todos los problemas que se han ocasionado en las barriadas rurales y las pedanías que están a su alrededor, y particularmente la famosa ventana de la Cartuja, que es del siglo XVI, que está anegada absolutamente. No sé si habéis tenido la oportunidad de comer en alguna ocasión en el sótano, pues el agua llegaba hasta la mitad de las escaleras del piso superior, con lo cual estaba desesperado. Eso es, correcto, exactamente. Pues que digo que quiero felicitar a todos ustedes por haber venido. Como ustedes conocen, la Academia sigue un protocolo muy estricto, pero yo creo que en una sesión de estas, digamos, de estas características, obligadamente le voy a dar un aire mucho más informal y más afectuoso hacia los que presiden conmigo la sesión, puesto que tanto el escritor como su presentador creo que hay que obviar tratamientos que en este caso se consideran inútiles, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra a el presentador, que es y al que me une una gran amistad, vieja amistad de nuestras colaboraciones en el famoso premio de poesía Alcaraván de Arco, de la mano de los dos hermanos murcianos, con los que nos ha unido siempre una relación personal, independientemente de que ambos eran académicos de esta Real Academia. Pues voy a cederle la palabra a don Pedro Sevilla Gómez para que haga el inicio, y creo que ellos tienen una manera particular de hacer la sesión mucho más, vamos a llamarle, de entre nosotros, pues menos académica, menos formalista, pero al mismo tiempo más cariñosa, sería la palabra. Tiene la palabra. Bien, queridos miembros de la Real Academia de San Dionisio de Jerez y queridos amigos, buenas tardes. Que las lágrimas no tienen sexo es una obviedad. Las lágrimas del dolor, de la ausencia, del desamor, de la muerte, brotan por igual en los ojos de las mujeres y los hombres, y a ambos sexos nos surcan el rostro, produciendo, llanto a llanto, unos surcos en los que a veces brotan flores. La tierra herida, la carne dolorida, dan, si estamos abiertos a la esperanza, frutos luminosos. De eso, entre otras cosas, entre otros asuntos, trata Las lágrimas no tienen sexo, cuarta novela de mi paisano y amigo Rafael Castro. Preceden a esta publicación tiempos raros, pisando barro y el desamor es lento, todas ellas nacidas en la editorial sevillana En Huida. Si es verdad que cada autor tiene sus temas predilectos, sus fijaciones temáticas recurrentes, en el caso de Rafael Castro se ve clara su apuesta por ahondar en las relaciones de pareja, más exactamente aún, en las relaciones rotas, en ese desamor lento de uno de sus títulos. Como fondo de esas relaciones amorosas que, como diría el poeta, son fuego que hiela y nieve que quema, Rafael Castro nos dibuja, nos pone por delante las trabas de unos convencionalismos sociales a veces extremadamente nocivos, o nos introduce en tramas económicas no siempre moralmente aseadas. En la novela que hoy presentamos, además de los temas arriba indicados, el autor nos lleva a los años del terrorismo etarra, a sus atrocidades y a las secuelas causadas, algunas irreversibles. Las lágrimas no tienen sexo es la historia de unos hombres y mujeres
que se debaten entre amores desgraciados, amores nocivos, el amor, como todo veneno, si es muy fuerte puede matar, y que al final heroicidad y miseria por medio acaban en un final razonablemente feliz. Conocí a Rafael Castro hace años. Fue un profesional de la banca que nunca dejó de tocar la guitarra, de pintar, de escribir o de componer la música y la letra de un disco de villancicos que creo merece más atención de la que se le ha otorgado. A veces recuerdo una frase de Cela: todo notario lleva dentro el corazón de un poeta, y se la aplico a Rafael. De él podríamos decir que todo director de banco lleva dentro un pintor, un compositor. 4 novelas ya, y Rafael Castro sigue recreando un mundo de amores que duran lo que duran, de amores que destrozamos a veces, como el niño que aprieta tanto contra su pecho al pájaro cazado que acaba asfixiándolo, y de dinero sucio y de heroicidades, de lo tan real, como diría otro poeta. Con él les dejo, no sin antes darle las gracias a ustedes por su heroica asistencia también a este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, también con una terminología muy precisa y al mismo tiempo muy poética. Enhorabuena. Pues nada, a continuación le cedo la palabra al poeta arcense, también escritor, Rafael Antonio Castro Cotrino, al que cedo la palabra con muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Sí? Ahora. Vale. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a todos los miembros de la Academia San Dionisio, muy especialmente a su presidente Juan Salido y Juan María Vaca, por todas las molestias que le causa. Y lógicamente, como hay que decirlo, o lo hemos dicho ya todos, las gracias a los que habéis asistido, porque hoy es meritorio levantarse de la mesa camilla para estar aquí con lo a gusto que se está. Así que nada, muchas gracias y bienvenido. Y lógicamente también, como no, dar las gracias a Pedro, que siempre lo tengo ahí disponible, que yo, más que deuda, lo que tengo con él es una hipoteca ya de por vida, porque siempre le tengo que estar agradecido. Así que muchísimas gracias. Bueno, Pedro dice que en mis novelas hay una especie de predilección por las relaciones de pareja, pero yo lo veo de otra forma. Quizás porque en la vida es que no existe nada fuera de una relación de pareja. O sea, ese mundo que tiene el hombre con la mujer, es que de ahí parte todo. No hay, yo creo que sin amor no hay nada. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces ese amor, por muy profundo que sea, pues se rompe. Y por otra parte, en el libro también quizás rompe con el tópico hasta ahora del anciano de 60, de 70 años y demás, ¿no? En este caso, el protagonista, que actualmente tiene 73 años, pues es un hombre totalmente activo, es un melómano, lo mismo tiene un equipo de música magnífico, tiene su emisora de radio que él mismo se ha fabricado y ya digo, yo creo que también es una manera de romper con ese tópico. Ahora los ancianos de ahora son todavía más mayores que nosotros, ¿no? Tengo aquí una pequeña introducción y dice: los protagonistas de esta novela, que ahora son pareja, son la suma de 2 desengaños amorosos, 2 engaños que le subyugaban, le anulaban su personalidad y le hacían cómplice de sus infidelidades debido a unos amores ciegos e incondicionales
que no les dejaba ver la realidad que tenía ante sus ojos por temor a la pérdida. Esta novela está basada en hechos reales. Los protagonistas, digamos, son personas que aún viven. Y cuando yo estaba escribiendo esto, que fue en los tiempos de la pandemia, pues no me gustaba escribir nada sin que ellos tuvieran conocimiento, por temor a que cualquier cosa pudiera herir su sensibilidad o su amor propio. Entonces hay una anécdota que, aunque con él tenía yo una relación más estrecha, con ella pues le mandaba, cuando tenía algún texto escrito, se lo mandaba para que lo supervisara, ¿no? Y en uno de ellos, que decía, porque ella es una mujer que sufre engaño desde el momento en que se casa, y ella era consciente de que así era, pues yo decía en uno de los textos que cuando él venía a su casa, pues le hacía el amor y ella era la mujer más feliz del mundo. Y decía, y ella me contestó, pues ni eso, porque venía harto de todo. O sea, hasta qué punto era una relación que no había maltrato físico, pero sí que había ahí un maltrato psicológico, que además en la otra parte, por parte del hombre, pues resulta que también pasa lo mismo. O sea, ahí hay un maltrato soterrado en la forma de tratar al marido. Él es guardia civil, vivían en un cuartel en tiempo de ETA, unos tiempos malísimos, y entonces hay un momento que la relación es cruel por parte de ella, ¿no? Y no era simplemente por la manera de tratarlo en cuanto a lo que le exigía, ¿no? Ella llega un momento que ella aspira a algo más que ser la mujer de un guardia civil, ¿no? Ella tenía otra fantasía y tal, ¿no? Y de ahí es cuando se empieza a romper esa relación. Entonces, el libro, como comienza, es que este hombre, que ya digo que está muy activo, él va todos los días a pasear por la orilla del río Iregua, que es una fuente del Ebro, y un día, pues, después de la pandemia, la gente sale a la calle buscando, bueno, el aire libre, la naturaleza y demás, y hay una pareja que va con un niño, con dos niños, niño y niña, y el niño va haciendo la onomatopeya de un avión y va así, planeando y tal. Hay un suelo de gravilla y el niño se cae y se hace una herida. Entonces, él, que se lo encuentra de frente, cortesía, va y le pregunta a los padres si le ha ocurrido algo. Y la madre le dice, no, no es nada, es solamente un rasguño. Porque, venga, deja de llorar, que los hombres no lloran. Entonces, esa frase, pues a él le recuerda las veces que su madre le había dicho a él la misma frase. Deja de llorar, que los hombres no lloran. Y le dice, no sabes, madre, cuánto he llorado desde entonces. Y entonces, con una mochila que él lleva siempre a cuesta, pues ahí empieza a sacar todos los recuerdos de su infancia, que ha sido también dura porque se quedó huérfano muy joven. Con 17 años este hombre queda huérfano de padre y madre. Y después de salir de su pueblo, tiene un trabajo, varios trabajos precarios, hasta que termine en la Guardia Civil. Y por eso enlaza con los años de ETA. Hay y después, en cuanto al título, que es una obviedad, ¿no? Pero hay una parte, a ver si la encuentro por aquí, que lo tenía aquí señalado. A ver. Bueno, lo que he dicho antes de cuando él sale a pasear, dice, desde que terminó el confinamiento domiciliario debido a la pandemia del COVID-19, que asola y azota cruelmente al mundo entero y que se ha cobrado un doloroso número de muertos, la vida alrededor del río ha cobrado fuerza, quizás porque la gente percibe que puede quedar de nuevo confinada
o que aún se está resarciendo de los 2 meses de encierro obligatorio a los que estuvo sometido. Ávidos de sol y de aire puro, buscan en la vida al aire libre la libertad perdida lejos de posibles contagios que traicionadoramente acechan en la ciudad, en esos días de mayo en que las tardes se demoran. Miguel nunca había visto tanta gente por esa zona que él transita desde hace años. Personas de todas las edades, con las caras cubiertas con mascarilla, pululan como si fuesen a atracar aquella naturaleza viva entre la frondosidad verdeante de la arboleda que va marcando el cauce del río. Casi todos van vestidos deportivamente, sobre todo los más jóvenes. Parejas mayores, otros jóvenes, parejas con niños bebés, adolescentes en pandilla y niños mayorcitos que corretean alrededor de sus padres. Todos celebran la fiesta de la libertad al aire libre después de tanto tiempo recluidos entre 4 paredes. La tarde, apacible y casi veraniega, avanza alargada en el tiempo de las tardes eternas y el agua en movimiento leve se une al suave roce de las hojas de la arboleda que produce la brisa, creando un placentero susurro durante el recorrido. Miguel disfruta esas pequeñas cosas que para una mayoría pasan inadvertidas y que su sensibilidad percibe agradecido. Y lo que iba, es que no lo he encontrado, lo que iba a leer sobre el texto, aquí está, dice, porque en aquella, el referente a lo de las lágrimas no tienen seso, ¿no? Porque en aquella época, sobre todo para los hombres, estaba prohibido llorar. Los hombres tenían que ser fuertes y recios antes que tiernos y sentimentales. No debían mostrar esas debilidades reservadas para las mujeres y los maricas. No era cosa de mucho el lloriqueo, de machos el lloriqueo. Así que había que tragarse las emociones, las alegrías o las penas para representar el papel que la sociedad le había designado por ser niño. A la inversa, las niñas se podían permitir toda clase de lloriqueo y terneza, que para eso eran dulces y delicadas como flores, etiquetando de marimachos a las que ejercían cualquier juego o trabajo que la sociedad había decidido que eran propias de niños u hombres. Ahí, lógicamente, es el motivo del título, ¿no? Yo no sé si Pedro quiere abundar en algo concreto. No, bueno, yo, hombre, digamos los aspectos colaterales de la novela, ¿no? Esas tramas sobre todo el tema del terrorismo etarra que se refleja ahí muy bien. Vamos, se ve que te has documentado bastante o que has tenido buena información o que, bueno, como muchísimos españoles, pues has venido siguiendo ese desastre constante que hemos padecido. Bueno, lógicamente se ha seguido, pero sí que hay que abundar en buscar información y documentarse, ¿no? Todo el capítulo de ETA está documentado y bueno, constatado en los datos, digamos, históricos, sí está totalmente constatado, ¿no? Después, bueno, hay esta es digamos, la parte de él, porque la pareja actual vienen de 2 divorcios, entonces a escasos kilómetros, porque el protagonista está en Logroño, en un pueblo de La Rioja que se llama El Ciego, que es donde él está destinado como guardia civil, y su pareja actual estaban en Madrid. Entonces, ellos se conocen a través de Internet. No había entonces las páginas estas que hay actualmente de citas y demás, sino que entran en un chat que se llamaba Más de 40, que en principio él cree que ese chat, al decir más de 40, era porque era para personas de más de 40 años y no era el caso. Era un chat donde se podía poner música, se podía hacer comentarios y tal, aunque después privadamente pues se podía conectar, ¿no? Y ahí es donde conoce a esta señora, que también estaba separada con sus 3 hijos, ¿no? Y en cuanto a
la separación, antes de la separación de ella, dice que a escasos 400 kilómetros de distancia del Ciego, en Madrid ciudad, una mujer guarda ropa en una maleta que va mojando con gotas de llanto. Los malos recuerdos intenta dejarlos esparcidos por la estancia de la vivienda, aunque algunos los llevará clavados por mucho tiempo en las múltiples heridas de su corazón. Las ilusiones, rotas hacía tiempo, solo eran fotos enmarcadas en plata que había hecho trocitos. Cada vez que rajaba el papel era como un desgarro en su alma. Pasea la mirada por las habitaciones esperando algo que le haga retroceder en su decisión, pero no le llega ninguna señal, nada que le ate por más tiempo a lo que fue un día su hogar, ni tan siquiera aquella cama donde se entregaba en cuerpo y alma a su hombre, le decía nada. Había herido en su corazón tantas veces como ocasiones dio al hombre que amaba para que lo hiciera sabiendo que él enmascaraba su amor con mentiras. Era ese tipo de amor que todo lo perdona, y la necesidad de mantenerlo a su lado estaba por encima de cualquier engaño, del desprecio y la humillación a la que le sometía. Estuvo mucho tiempo cerrando los ojos y tapándose los oídos para no saber nada de lo que su marido hacía fuera de casa, como un mecanismo de autodefensa para no enloquecer, porque consciente de sus devaneos amorosos, ingenuamente pensaba que un día volvería a tenerlo solo para ella. Y pasaron días, meses y años de espera que solo empeoraron la situación. Los días corrían en contra de su felicidad, al límite de su capacidad, y aún amándole como lo amaba, tuvo la valentía de sobreponerse, abandonarlo todo y dejar entre aquellas paredes agravios y ultrajes. Había pisoteado tantas veces su dignidad que se sentía como algo acabado, que no sirve. No tenía más que 38 años y el consuelo de sus 3 hijos. Ni casa, ni dinero, ni trabajo. Solo coraje y fuerza para emprender una nueva vida lejos de aquel ser al que aún amaba, y quizás por eso su decisión era aún más valiente. No es fácil desprenderse de lo que se ama. Esa era la parte de esta mujer, ¿no? Ella deja todo lo que tenía en Madrid y se va con sus 3 hijos a Denia, no porque tuviera allí ningún trabajo, ella se va a la aventura, pero había ido varias veces con la familia de su marido hasta por allí en Denia de vacaciones, y conociendo la zona creía que era una zona turística donde podía encontrar trabajo y demás para poder mantener a sus hijos, porque además el marido ahí no había ni pensión ni había nada, ¿no? Y quizás por lo del tema de ETA, ellos están una noche viendo la serie Patria en la televisión, y él, siendo guardia civil, nunca le había comentado a ella. Ellos como pareja llevan ya 20 y tantos años juntos, y él no le había contado a su mujer nada sobre su vida, digamos, profesional como guardia civil. Y a raíz de ver la película, pues le comenta a ella que por qué nunca habla del tema de ETA, ¿no? Y bueno, y entonces ahí surge la conversación que él le va contando, y bueno, pues leo un trozo. A mí esta parte de aquí me parece muy interesante porque, tal como ahora escucharéis, es verdad que fue una época en que a los guardias civiles lo mataban, y era una cosa como muy natural, ¿no? Yo creo que no se le dio la debida importancia, ¿no? Está contándole él a la mujer, dice: era la primavera de 1976. Allí, más que nada, nuestra labor consistía en la vigilancia de la central nuclear de Santa María de Garoña. A los 2 años pedí destino a Toledo para estar cerca de la familia y me concedieron los llévenes. En esa época nadie quería ir destinado al País Vasco, así que optaron por hacerlo de manera obligatoria. Del número total de guardias civiles asesinados, la mayoría oscilaban entre los 24 y los 30 años. O sea, esto sí que es, como decía antes con Pedro, esto sí está documentado.
Del número real total de guardias civiles asesinados, la mayoría oscilaban entre los 24 y los 30 años. Imagínate la tragedia familiar que se originaba. Cuántas viudas jóvenes y cuántos niños en su más tierna edad quedaban huérfanos de padre. ¿Qué decir del drama de los padres de los guardias? Por mucho que algunos quieran justificarlo, aquello fue un horror sin paliativos. No se puede imponer la voluntad de unos pocos a base de matar y masacrar a sus semejantes. Después de tanta muerte, optaron por crear centros de adiestramiento para la lucha antiterrorista y evitar así, o al menos paliar, la masacre que nos estaban infligiendo. Pienso que no estábamos valorados como lo están hoy y nos mandaban al frente a una guerra en la que teníamos todas las de perder. Por otra parte, no hubo apenas apoyo para todas esas familias que quedaron destrozadas. A lo más, el pésame de los políticos de turno y el traslado de los cadáveres al lugar de nacimiento o donde decidían los familiares. Siempre me ha parecido muy lamentable el trato recibido. Yo fui al centro del Escorial. Estábamos en régimen de internado. Recibimos formación en armamento, autoprotección, medidas de seguridad, información sobre la manera de actuar de ETA, controles de carretera, etc. Fueron los peores años en cuanto a muertos. La Guardia Civil tenía un potencial humano increíble, pero la legislación española era muy exigua en apoyo a su labor. Tras el atentado que acabó con la muerte de Carrero Blanco en diciembre del 73, pasamos a ser el blanco preferido de la banda terrorista. Nos llamaban sacurras. No solo era la lucha contra ETA, sino que en esa época parte de la sociedad vasca era muy hostil. Una de las consignas que teníamos era la discreción en las relaciones sociales y la ocultación de nuestra forma de vida, los datos de nuestra familia y el domicilio. Independientemente del miedo latente en todo momento, como si lo llevase cosido al cuerpo, era muy incómodo vivir de esa manera. Bueno, ahí hay, esa es la parte de ETA, que lógicamente es más amplia porque sufre también un atentado, él vive el atentado, o sea, el horror o el terrorismo de ETA lo vive él personalmente porque sufre un atentado, ¿no? Y bueno, lo cierto es que después de todo eso, hay quizás también, volviendo a lo que decía antes de que también hay un maltrato ahí soterrado por parte de la mujer, porque claro, era un patio de cuartel donde vivían pues toda la familia de los guardias civiles y tal, y en esa época es verdad que los guardias civiles vivían quizás de una forma precaria, los sueldos eran bastante escasos y bueno, digamos que vivían con lo justo, ¿no? Y esta mujer ya pues tenía otra manera de ver su vida, ¿no? Estaba cansada de tener ante sus ojos aquel patio de cuartel tan impersonal como frío, una cárcel en la que estaban confinados por miedo al terror. Ahora se preguntaba por qué se había casado con aquel hombre noble y cariñoso, pero sin ambición. Necesitaba a su lado una persona que despertara su sentido y la hiciese vibrar de emoción cada día. Se le hacía imposible continuar con aquella vida rutinaria de esposa, madre y ama de casa. No quería derrochar la juventud que aún le quedaba en aquella colmena de abejas laboriosas dispuestas a sacrificar sus vidas por sus maridos e hijos. En todo caso, ella sería la reina de las abejas, la que brilla con luz propia. Detestaba todas esas tareas que solo le provocaban aburrimiento y el sendero humilde por donde transcurría su vida. Le parecía patético verse a sí misma envejeciendo y vegetando el resto de su vida junto a aquel guardia civil o muriendo bajo los escombros del cuartel tras la explosión de una bomba. Como realmente se veía, era con su cabello rubio al viento, vestida a la última moda y bajando de un coche descapotable del brazo de un hombre que la llevaba a cenar al mejor restaurante de la ciudad bajo la atenta mirada de la gente envidiosa de su belleza y elegancia, viajando por todo el mundo y bebiendo champán
en una lujosa habitación de hotel y tras el brindis sentir como su hombre derramaba el líquido ámbar helado por todo su cuerpo y lo iba absorbiendo posando sus labios sobre él, tal como había visto en alguna película. Ella ya vivía en un mundo de una fantasía que aquello pues se le hacía como muy vacío y muy triste, ¿no? Ella aspiraba a otro tipo de vida y de ahí pues viene la ruptura. En fin, no voy a... Yo creo que tenéis ahí una pincelada como para haceros una idea de qué va. Y si Juan tiene alguna pregunta. Bueno, más que una pregunta, me ha parecido un tema muy bien estructurado y por lo poco que has leído, a mí me ha llamado la atención lo suficiente como para desear empapármelo y verlo con tranquilidad, porque es un tema universal, es decir, el tema del amor por una parte, las frustraciones, los amores que no terminan bien como consecuencia de crearse unas expectativas que después no se consolidan, y después también esos planos que van interactuados, que son la ETA por una parte, la vida real de la Guardia Civil, que yo creo que también sigue por ahora, no me parece a mí que hayan subido demasiado los sueldos, pienso. No, pero al menos viven fuera de los cuarteles. No, yo creo que por lo que sé, los mejores, digamos, las mejores, no sé si autoridades o policiales que mejor están pagados son la policía municipal. La policía municipal, según tengo yo información, está mejor pagado que la Policía Nacional y que, por supuesto, la Guardia Civil. La Guardia Civil quizás sea de los peores pagados, pero al menos no tienen que tener a su familia en los cuarteles, y afortunadamente tampoco sufrimos el miedo del terrorismo, ¿no? Pero estamos viviendo también lo que se está vinculado al narcotráfico, que también tampoco lo están pasando, correcto, creo yo, que demasiado bien. En cualquier caso, son dignos de enaltecer porque son una policía con... Creo que el lema es al honor, ¿no? Quiero recordar, está relacionado con el honor. Sí. Y yo creo que lo hacen bien y que la sociedad en su conjunto saben lo mucho que trabajan, lo mucho que defienden sus responsabilidades y el confort que nos da a todos tener una policía con ese grado de compromiso. Y bueno, en realidad, más que una pregunta, lo que vuelvo a insistir es que es un tema bien trazado, bien pensado, y que yo creo que nos ha creado a todos la inquietud de poder leerlo con calma y disfrutarlo. Yo, si no tienen ustedes ninguna otra participación, lo que sí me gustaría finalizar es con recordarles que el próximo acto de la Academia será el próximo jueves, día 5 del próximo mes de febrero, en el que tomará posesión y dirá el discurso de toma de posesión como académico correspondiente de nuestra academia, Miguel Ángel Montero Jordín, conocido de todos nosotros porque es un sacerdote muy jerezano y además de Jerez, vicario episcopal de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales de la Diócesis de Asidona Jerez. Y su discurso estará bajo el título de Certeza Moral y Pericia Psicológica en el Proceso Canónico. Bueno, él es abogado, yo creo que tiene ya una amplia experiencia en el campo de lo jurídico dentro del ámbito de la diócesis, y yo creo que es un discurso que sin duda ninguna tendrá muchos valores, tanto intelectuales como académicos, porque es muy brillante. Nuestro querido Miguel Ángel Montero es una persona muy brillante. Y la presentación pues estará a cargo de la excelentísima señora doña Ana María Orellana Cano, que, como saben todos ustedes, es jerezana también, pero en este caso magistrada de la Sala Social del Tribunal Supremo y vicepresidente de Ciencias de esta nuestra y vuestra academia. Y sin más consideraciones, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos, sois unos héroes.
Gracias. Sin duda.